Análisis de cuento por el equipo de María Fernanda Núñez García, Elam Jair Escobar Mendoza y Brian Rodrigo Campos. Soldadito de plomo es un cuento corto publicado el 2 de octubre de 1838 por el autor Hans Christian Andersen, nacido en Dinamarca el 2 de abril de 1805, autor también de otros cuentos conocidos como El patito feo, El ruiseñor y El traje nuevo del emperador. El soldadito de plomo es un cuento tradicional que pertenece al género narrativo, ya que cuenta los hechos que le suceden a unos personajes en lugar y tiempo determinado. Como texto narrativo presenta elementos estructurales propios del narrador, personajes y marco. El narrador, como ya sabemos, es la voz que cuenta la historia dentro del relato. El caso del narrador es de tipo transpuesto, ya que imita el diálogo del duende en varias ocasiones, apegándose a lo que él dijo en el sentido más literal. La voz es de tipo intradiegética. El narrador es omnisciente y extradiegético, ya que cuenta la historia exactamente sin tener nada que ver con los hechos relatados. El tipo de narración es ulterior, ya que cumple con las características de ser narrada en pretérito, algo que ya sucedió, y pretende que el narrador omnisciente lo sabe todo. Lo vemos, por ejemplo, en el inicio del cuento, donde nos dicen había una vez, y en citas como se abrió una puerta y la corriente de aire se apoderó de la bailarina que voló sobre una sílfide hasta la chimenea, en donde podemos darnos cuenta de que todo lo cuenta en tiempo pretérito. La perspectiva es interna, ya que el personaje y el narrador saben exactamente lo mismo. En este caso es así, ya que el narrador omnisciente nos relata qué dice y siente nuestro personaje. Este no sabe ni relata lo que sentía la bailarina, la rata de la alcantarilla, el duende o cualquier otro personaje, más allá de lo que nuestro soldado sabe. La diégesis, siendo el relato central de la obra narrativa, la podemos ver desde que llega a las manos del niño hasta su abrasador final, derritiéndose en las llamas del fuego. En cuanto a los personajes que se involucran, el principal es el soldadito de plomo. Nuestra historia gira en torno a él y se desarrolla en función de sus vivencias, y sin él no habría una historia. Es un personaje redondo ya que no muestra una evolución a lo largo del cuento. Los hermanos del soldadito, 24 en total, son personajes que tienen una participación menor y tienen un poco de simpatía, por lo que son personajes secundarios. Sin embargo, no se profundiza en ninguno de estos. La bailarina es un personaje también secundario, con participación menor y causa simpatía. Es un elemento importante en el desarrollo de la historia, aunque no es un personaje principal porque su aparición resulta superficial y vaga más allá de lo que siente el soldadito por ella. El niño, o bien dueño de los soldaditos, es un personaje secundario. No se logra comprenderlo del todo, no conocemos sus pensamientos, motivaciones, emociones o algo más allá de lo superficial y sus acciones que afectan a la vida del soldadito. La sirvienta es un personaje secundario que hace apariciones realmente superficiales, así que esta no muestra ningún elemento más que su intervención sobre la vida del soldadito. Los otros juguetes como los cascanueces y el duende son personajes secundarios, su participación se menciona en más de una ocasión, pero esta es de una forma superficial y sin profundizar en ninguno de ellos. No se es capaz de mostrar una evolución o no de estos, ya que ni siquiera hay una introducción o final sobre ellos. El canario es otro personaje secundario, es mencionado solo una vez y no tiene un diálogo. Los muchachos de la calle son personajes secundarios. Tienen un breve diálogo y su participación es breve, aunque aportan un punto clave para el desarrollo de los sucesos siguientes, ya que estos son quienes encuentran al soldadito en el suelo y le hacen un bote de papel para que éste entre por la alcantarilla, lo que le llevará de regreso a su hogar. La rata que se encuentra en dicho túnel al navegar en su barco de papel es un personaje secundario, tiene un diálogo muy breve y participa una vez dentro del cuento. Sin embargo, este diálogo no tiene una respuesta tampoco. El pez es un personaje secundario, su participación solo se menciona una vez a lo largo del cuento. No tiene un diálogo y es muy breve. En cuanto al tiempo, podemos decir que hay una analepsis. Esta es interna y homodiegética, ya que el cuento gira en torno al mismo personaje y tiene una línea narrativa sobre lo principal. La amplitud podemos entender que no hay ninguna anacronía, al ser que el orden de los sucesos es lineal y cronológico, y el alcance es corto, ya que se desarrolla en un tiempo corto, al ser el soldadito extraviado en su segundo día de estar bajo el cuidado del niño, e igualmente regresa al poco tiempo para morir de manera inmediata. La duración es corta, ya que la recreación de los espacios sobre el tiempo nos permite saber el escenario incluyendo las descripciones del texto.
Los espacios suelen ser breves, a excepción de la casa en la que llega y muere el soldadito, siendo que sale y regresa a ella, aunque en todos los espacios hay brevedad en cuanto a los sucesos, por lo que la duración es corta y se mide en días, tomando en cuenta las menciones sobre el día y la noche. La frecuencia es del tipo simulativa, ya que el suceso es contado una vez sobre el tiempo lineal y sin repeticiones, y es de iteraciones internas en este caso. La acción tiene una sucesión lineal. Cumple con las características de ser un relato por su brevedad, es de carácter literario y nos cuenta una serie de acontecimientos por medio de un escrito. Aborda un único tema que es la vida del soldadito. Se pueden ver enunciados y consecuencias de estos. Basándonos en Prop, se dice que la composición como sucesión lineal, ya que las funciones o acciones se dan por contribución a lo largo de la trama. El soldadito no cumple con un papel de héroe auxiliar o algo en especial más que ser el protagonista de su vida, sujeto a la que sucede. Su desarrollo es en función de la historia misma. El tema es la vida del soldadito como elementos ficticios y en su trama podemos decir que un motivo para un elemento importante como el enamoramiento del soldadito por la bailarina es que en el inicio se cree que ella carece de una pierna igual que él y esas semejanzas le ayudan a enamorarse, lo que rige su pensamiento hasta el final y se le hace alusión en repetidas ocasiones. Según Bremont, podemos decir que el proceso es de degradación, ya que la suerte del soldadito en su nuevo hogar es breve, para después presentar obstáculos en secuencia, como lo es la caída desde la ventana en la alcantarilla al ser perseguido por una rata y luego comido por un pez, para finalmente morir en fuego. Hay una falta de bienestar y de tranquilidad, la obligación de ser valiente en la adversidad y la muerte podría tomarse como un castigo. El tipo de la intriga es melodramática, ya que termina con la desgracia del protagonista en cuanto al destino sobre el personaje y intriga es de degradación por la evolución negativa de los sucesos, terminando en la muerte tanto suya como de su amada, con una caída siendo que en un inicio todo era ideal de su nuevo hogar, con una bailarina y hermanos a su lado, y termina en una situación desagradable. También se presenta una intriga de pensamiento por el condicionamiento del personaje principal ante la acción de los sucesos. El espacio. En cuanto al lugar, tenemos mayormente espacios abiertos como la calle, la alcantarilla y el canal, aunque el principal es la casa en la que se sitúa el personaje en un principio y cierre del cuento, siendo la casa un lugar cerrado. Existe un movimiento por la transición de un espacio a otro, lo que aquí podemos observar repetidas veces. La vista no es un elemento que pueda describirse en muchas ocasiones, sin embargo, existe. Incluso hace percepción del espacio mediante el oído y el tacto, aunque esta última se puede llegar a ver afectado igualmente por sus emociones y confusión. La obra Proceso por asesinato es de tipo novela-ficción, publicada en 1865 por Charles Dickens. Este es un escritor británico, nacido el 7 de febrero de 1812. Su tipo de narrador es homodiegético. El narrador nos relata una experiencia personal. Dice no dar detalles sobre lo sucedido, pero es bastante sutil sobre cómo vivió tales acontecimientos. Cito, no viene al caso precisar hace cuántos años, sean muchos o pocos, se cometió en Inglaterra un crimen que atrajo mucho la atención. Es suficiente lo que vimos de asesinatos, que en sucesión alcanzan un lugar de execrable eminencia, y con gusto de poderlo hacer, enterraría toda memoria de este ser brutal en lo específico, tal como su cuerpo se haya enterrado en la cárcel de Newgate. De propósito, me abstengo de dar cualquier indicio sobre la identidad de este asesino. Dickens, página 5. El tipo de cuento es literario, moderno, ya que el cuento moderno conlleva una elaboración más detenida y minuciosa, donde se ve reflejada una inventiva propia y un arte personal de cada escritor, como aquí el caso de Dickens. Aquí, a diferencia del modelo tradicional, el relato es mayormente fragmentario y muchas veces ambiguo, donde se hace más hincapié en el discurso y no tanto en la historia. El tipo de personajes se añaden por determinación de retrato. En el texto se incluye como ejemplo un oficial del cuerpo de policía como nos describe Dickens. Cito, no veo razón para ocultar el nombre verdadero de este funcionario, quien era una persona inteligente, sumamente cortés, servicial, y me alegré enteramente de ello, muy respetada en la ciudad. Era de presencia agradable, vista aguda, negras y envidiables patillas, y una voz sonora y modulada. Se llamaba Harker. Proceso por asesinato Dickens, página 8. El tipo de espacio es dinámico.
ya que el narrador va moviéndose al igual que los escenarios de la historia. El tiempo de la narración es lineal. Los sucesos contados por el narrador transcurren de manera ordenada u organizada, siguiendo los tiempos verbales simples o compuestos, tales como presente, pasado, futuro, y así de forma progresiva se van desarrollando los hechos de la historia. El tipo de lenguaje es culto, ya que en este caso, en Proceso por asesinato, Dickens emplea un lenguaje culto más por el hecho de su experiencia y su utilidad del texto, como lo requiere en la narración, que por sus conocimientos más allá de los hechos narrativos.